Alicia en el País de las Maravillas no empezó como un cuento infantil bonito de colores y sonrisas. Empezó como una tarde cualquiera, un paseo en bote, unas niñas aburridas y un adulto con una mente bastante rara y obsesiva. No nació para ser un libro famoso, ni siquiera iba a ser un libro, no estaba pensado. Y quizá por eso, aunque lo leíamos de niños, de adultos no termina de sentirse cómodo. Siéntate con nosotros, esta no es una historia cualquiera. Aquí hablamos de lo que se susurra, de lo que se esconde detrás de los cuentos, las películas y los misterios. Somos Mari y Ari. Yo soy Mar. Yo soy Ari y esto es Platiquitas y Secretos. Ellas empiezan el podcast. Ellas empezaron el podcast. Ellas están... Ay, si supieron lo que nos tardamos. Ay, Si supieran lo que nos tardamos en hacer esto, chicos. Sí. Bueno, primeramente, este va a ser el episodio número 2 del podcast. Bienvenidos. En el cual vamos a hablar de un tema muy interesante, pienso yo. Un Controvertido. Ya conocido. Sí, ya conocido, que ya hemos abordado en TikTok. Pero aquí vamos a abordarlo más Ampliamente. ampliamente. Vamos a amplificar, vamos a dar más contexto de todas las personas involucradas. Todo comienza con Charles Ludwig Dodson, futuro profesor de matemáticas en Oxford, nacido el 27 de enero en 1832 en Daresbury, Inglaterra. Fue el tercer hijo de 11 hermanos, pero desde pequeño Charles no encajaba del todo. Tartamudeaba, era extremadamente tímido y prefería escribir, dibujar e inventar juegos antes que socializar. Mientras otros niños jugaban, él creaba. En casa inventaba revistas familiares, escribía poemas absurdos y cuentos llenos de juegos de palabras. La imaginación era su refugio. A los 18 años, Charles entra a Oxford, una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra. Ahí descubre que es brillante en matemáticas y lógica, pero socialmente sigue siendo torpe, inseguro e incómodo. Oxford no solo se convierte en su lugar de estudio, sino en su hogar durante casi toda su vida. Con el tiempo empieza a escribir poesía y textos humorísticos, pero decide no firmarlos con su nombre real. Siente que esas historias no pertenecen a Charles Dodson, el matemático serio y clérigo. Así nace su seudónimo Lewis Carroll. El nombre no es casual, es otro acertijo más. Charles en latín se convierte en Carolus y Ludwig en Ludovicus. Invertidos y adaptados al inglés dan origen a Lewis Carroll. Incluso su nombre es un juego lingüístico y eso lo define por completo. Muy académica ella. Ella. Bueno, después de esto, bien. Y yo, vamos a hablar de quién es Alice. Porque Alicia en el País de las Maravillas es una historia, es un cuento, pero Alicia existió en la vida real. Alicia, su nombre real era Alice Liddell y era una niña que era hija de un decano de Christ Church de Oxford, y es ahí la conexión, ¿no? era una escuela, ¿no? Esa era Ajá. una escuela. Carol conoció a la familia Liddell y se volvió cercano a los niños, especialmente en Alice. Jugaban, inventaban historias, hacían acertijos, paseaban. Carol parecía fascinado por su personalidad. Ella era curiosa, mandona, preguntona y nada pasiva. O sea, era Intensa. intensa. Pero tenía muchas dudas, ¿no? Como que siempre preguntaba. Siempre estaba preguntando, siento que yo era así de chiste. Yo siento que siempre estaba haciéndole preguntas a mis papás y mis papás así, ya cállate, pero sí. Bueno, aquí viene lo incómodo. Entre Carol y Alice existía una relación muy cercana que llegó a ser un poco extraña, porque pues tienes un hombre que no sé cuántos años tenía exactamente cuando empezó a salir con... Cuando se relacionaba con Alice, no sé cuántos años tenía. El 24 de ella. Es verdad. Sí. Y te creo que también en el video de TikTok lo mencionamos. Sí. Bueno, entonces es muy rara la interacción entre un hombre de 24 años con una niña de 4 años. Es como que un poco extraño. Pero pues básicamente eso, Alicia venía de esa familia y tenía una infancia bastante, relativamente normal. Pues eso. La primera idea de Alicia en el País de las Maravillas nace el 4 de julio de 1862 durante un paseo en bote por el río Támesis, cerca de Oxford. Lewis no iba solo, lo acompañaban las niñas de la familia Liddell y para él entretenerlas durante... ella jura. Lo acompañaban las niñas de la familia Liddell. Para él entretenerlas en el trayecto empezó a improvisar una historia y sin esperar nada, simplemente le empezó a improvisar y listo. La historia surge como una niña que cae por un agujero y entra en un mundo donde la lógica se rompe.
La historia les gusta tanto que Alice Liddell le pide que la escriba solo para ella. Carol, ¿cómo es? Carol, pues yo pensé. Carol cumple la promesa poco tiempo después. Termina el manuscrito en 1864 y lo titula Alice Adventure... ¿Cómo se dice eso? Tú dilo mejor. Alice Adventures Underground. Así lo titula. Así De que lo diga la verdad. Al leerlo, varias personas de su entorno insisten en que debe publicarlo. Lewis duda, pero finalmente amplía el relato, añade nuevos personajes y nuevas escenas, y en 1885 se publica como Alicia en el País de las Maravillas. Se publica como Alicia en el País de las Maravillas. Un libro nacido de la improvisación, convertido en clásico casi por la insistencia ajena. O sea que gente que lo leyó, le gustó, dijo, oye, deberías publicarlo, y públicalo, y pues le fue súper bien. Le fue increíble. Pues sí, de hecho. Y bueno, esto fue así, pues. Y Carol cumple la promesa, ¿no? De publicar este libro. Y este libro lo escribe a mano. Esto es importante porque en esos tiempos, pues no... fue un manuscrito. Sí, no se podía, no había máquinas ni nada, ¿no? Entonces Carol amplía la historia, agrega personajes, cambia el título a lo que dijo ella y entra John, se llama John Tenniel, el ilustrador, que él le da el look raro, inquietante y nada palagoso, o sea, ese look bizarro es gracias a él y sin querer termina creando uno de los libros infantiles más extraños jamás escritos. Y así fue como él publica el libro y entonces pasa de ser un libro privado a ser publicado y ser pues excesivamente popular, literal. Y famoso. Y mundial. Este mundo abstracto y absurdo salen diferentes personajes. Tenemos el conejo blanco que está obsesionado con el reloj, siempre tarde y la ansiedad adulta pura. O sea, este conejo soy yo. Este conejo soy yo. Luego tenemos al sombrerero loco. Es que todos los personajes son súper icónicos, pienso yo. Y creepy. Sí. Bueno, está como de que, órale, qué miedo. Cuando dije el conejo blanco me acordé al meme de TikTok. Yo, el conejo blanco. Sí, ubicas. Ah, sí, el que tren, ¿no? Que está así como con un... Ahí inserta en él. Inserta igual. Para que sepa la gente a lo que me refiero. Bueno, luego tenemos al sombrero loco, que él está atrapado en una hora eterna. Habla sin sentido y la lógica llevada tan lejos que se rompe. O sea, está loquillo. El sombrero loco, literalmente. Está luego la reina de corazones, que grita órdenes absurdas y castiga sin perdonar, y es una burla directa al poder adulto. Y luego tenemos al gato, que se llama el gato de Cheshire, así se llama el gato. Sí. Y es el gato que se aparece, que desaparece, que nunca responde claro, y la pregunta constante es ¿quién es? Cuando estás creciendo siempre te dices, ¿ese gato? ¿Qué hace ahí? ¿De dónde salió? El País de las Maravillas es básicamente el mundo adulto, visto por una niña que se dio cuenta de que nadie sabe realmente lo que está haciendo. Es una crítica social, literal, hacia todo el contexto en el que vivían. Uh-huh. Es que justamente yo voy a mencionar lo del contexto en el que vivían. Y miren, para entender esta historia hay que mirar en el mundo en el que fue creada. Vivían en plena época victoriana entre 1837 y 1900. Perdón que te interrumpa, pero un dato curioso es que la película del cadáver de la novia también está adaptado en la época victoriana. Uh-huh. Joder, tío. Entonces, la época victoriana fue entre 1837 y 1901. Esta sociedad era obsesionada con la moral, las apariencias y el control. Todo debía verse correcto, decente y respetable. No se hablaba de deseos, de sexualidad ni de emociones intensas. La gente aprendió a ocultar lo que realmente pensaba, incluso de sí misma. Para las mujeres estas reglas eran todavía más duras. Su vida estaba prácticamente escrita. Como mencionamos también en el episodio pasado. Era obediencia, pureza y dedicación al hogar. No podían expresar deseo, enojo ni ambición. Y si una mujer cuestionaba, se rebelaba o simplemente no encajaba, era tachada de inmoral, inestable o enferma. Muchas emociones femeninas se reprimieron tanto que incluso fueron diagnosticadas como histéricas. O sea, eran histéricas por ser ellas, literal, por opinar o lo que sea. De que, ay, es que son histéricas. Está histérica solamente porque se rebelaba y quería preguntar y tener dudas. Ellos tenían la realidad alterada. El mensaje era claro: una mujer correcta no debía pensar por sí misma. Mientras tanto, la infancia se idealizó como el único espacio de inocencia y libertad. Los niños podían preguntar lo que los adultos no se atrevían a decir. Y ahí aparece Alicia,
Una niña que duda, que se confunde, que cuestiona órdenes absurdas y no acepta reglas solo porque alguien con autoridad las impone, como lo que pasa con la reina, Sí. reina de corazones. En una época donde las mujeres debían callar, Alicia habla. En un mundo obsesionado con el control, ella se pierde, cambia de tamaño, no entiende y lo dice. Alicia en el País de las Maravillas muestra en el fondo todo lo que la sociedad victoriana reprimía, la duda, la rebeldía y la voz femenina. Una de las teorías más conocidas alrededor del libro es la de las y las alucinaciones. Alicia bebe líquidos, come pasteles y prueba un hongo que la hace crecer y encoger sin control. Su cuerpo cambia, el tiempo se distorsiona y su identidad se vuelve inestable. Para muchos lectores modernos, esto recuerda a un estado alterado de conciencia. En el País de las Maravillas las reglas cambian, el lenguaje pierde sentido y las figuras de autoridad resultan absurdas. Alicia incluso se pregunta ¿quién soy yo? Una pregunta que revela algo más profundo, una crisis de identidad en un mundo que no ofrece respuestas claras. Ahora, vamos a entrar a un tema bastante polémico, controversial, dentro de este suceso, de esta historia, no solamente de Alicia en el País de las Maravillas, sino ya en la vida real, pues, lo que estaba pasando en la vida real con Carol y con Alice. Ya lo había mencionado anteriormente, pero su relación era un poco extraña, vista con los ojos de la actualidad, ¿no? Porque pues en esos momentos no era tan raro. Pero bueno, era un hombre adulto de 24 años, cuando empezó a tener una cercanía y crecer una amistad con Alice, quien tan solo tenía 4 años. Entonces yo les pregunto, ¿Qué coño hacían de amigos? ¿Qué coño hacían de amigos un hombre de 24 años con una niña de 4 años? Que también aquí podríamos decir de que tal vez era como que más paternal, ¿no? Porque le contaba cuentos y todo esto, pero hay cosas extrañas. Que para cualquiera que lo vea era considerado como inusual, que es lo que decía, ¿no? Más allá de su profesión, era un aficionado por la fotografía y la hermana Liddell y las hermanas Liddell fueron sus modelos frecuentes. Fue este quizá uno de los aspectos que más evidencia dieron al caso de que este hombre era pero estaba reprimido. Ya que entre sus archivos fotográficos se encontró una fotografía de la hermana mayor, algo que resulta perturbador, pero que en ese tiempo tomar fotografías a niños era una práctica pues bastante común, era algo que sí se hacía, no era algo que dices tú, ay, qué raro. Como ahora que lo vemos y si es como eso, está súper mal, o sea, eso está de que te cancelan, ayer te funan. Y No, eso no se hay permite. una foto de Alice Liddell donde se le alcanza a ver y es una niña, o sea, cuando Tenía creo que solo 6 años. en esa foto. Y es aquí, ¿no? Esta imagen causa controversia, ¿no? Algunos investigadores afirman que no hay evidencia directa pero otros creen que sí hubo sentimientos reprimidos pues, por parte de él. No hay pruebas concluyentes ni acusaciones directas, solo una historia que, bajo su apariencia inocente, sigue dejando la sensación de que algo más se esconde bajo la superficie. O sea, que había algo ahí que efectivamente sí Que tú había lo ves algo. ahorita, que tú lo ves ahorita y si te quedas de esto está turbio, esto está como ¿por qué? O sea, ¿cómo permitían eso también los padres? O sea, Los padres, ¿cómo es que permitían? Pero bueno, Carol veía a las niñas Liddell casi a diario, pero en junio de 1863, cuando Alice tenía tan solo 11 años, esas reuniones se interrumpieron de forma abrupta. Nunca se explicó oficialmente qué fue lo que pasó. Cuando los investigadores han intentado buscar respuestas en los diarios personales de Carol, descubren algo aún más extraño. Faltan páginas precisamente de ese periodo de tiempo, lo cual eso sí es bastante extraño. es nuevamente bastante extraño. Repitamos que estos solo son como teorías que se tienen, lo que se está insinuando de que él era, no está confirmado. Lo que sí está confirmado son estos hechos, ¿no? De que esto fue real. Que en el diario no había páginas, justamente las fotografías existieron, la relación entre Carol y Alice existió también, o sea, eso no es ninguna teoría. Sí, no relación de pareja, o sea, relación de que relación se llevaban. de que pues tenían una amistad. Una amistad. Pues. Y bueno, una de las teorías más citadas proviene de la bisnieta de Alice, quien sugirió que la madre de Alice pudo haber sido la causa de la separación. Según esta versión, Carol tenía 31 años cuando su actitud hacia Alice se volvió aún más afectuosa y su madre decidió cortar por completo el contacto.
La madre quemó las cartas que Alice recibió de Carol sin ninguna razón aparente. Sin ninguna razón aparente, pero pues está muy raro. Más bien sin dar explicaciones a nadie. Simplemente lo hizo y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, las personas que se enteraron fue como, ¿por qué? Hay algo como que Hay un misterio, algo de verdad. Algo ahí misterioso, pues. Algunos creen que Carol estaba enamorado de ella. Otros sugieren que incluso si lo estuvo, jamás lo habría admitido, ni siquiera ante sí mismo. O sea, pues sí, era un... reprimido. Volvemos a que era un reprimido. Ustedes saben qué era, pero reprimido. En 1928, en 1928, presionada por las deudas, Alice subastó el manuscrito oficial que Carol le había regalado en su infancia. Primero alcanzó las 15,000 libras esterlinas, lo cual es bastante. Más tarde fue un comprador estadounidense, lo revendió por cifras mucho mayores y finalmente en 1948 fue devaluado a Inglaterra y donado al Museo Británico. Devuelto. Fue devuelto. Fue devaluado y yo no. Ellos lo donaron. Fue donado y devuelto al Museo Británico. Eso. Ella lo devaluó. Y yo no, hombre, me cuesta más. Yo lo devalué. Ella lo devaluó. Ahí está. Medio tos. Ya, ella no para de hablar. Ella es la chica podcast. Ella es podcaster. Ok, el legado que dejó Alicia en el País de las Maravillas, el libro. Alicia nunca quedó en un libro, incluyó literatura, cine, moda, psicología y pues cultura pop, obviamente. Porque Alicia no es perfecta, se confunde, duda y básicamente eso. Alicia representa crecer y darte cuenta de algo horrible. El mundo adulto muchas veces no tiene sentido y eso es la mayor crítica de Lewis Carroll hacia el mundo. Sí, él se quería sentir un niño. Continuamos con unas palabras. Hay unas palabritas. Pequeñas palabras. Vamos viendo, pequeña. Bueno, para dar cierre a esto, pues así, Alicia en el País de las Maravillas deja de ser solo un cuento infantil y se convierte en un eco extraño entre la realidad y la imaginación. Porque detrás de los sombrereros, los gatos que desaparecen y los relojes rotos, existió una niña real, Alice Liddell, sin pensar que su nombre quedaría atrapado para siempre en una historia que el mundo jamás olvidaría. Lewis Carroll transformó una tarde cualquiera en un universo donde nada es lo que parece. Así que lo que muchos recordamos como un cuento de fantasía infantil está cargado de realidades complejas, ilusión, obsesión y hasta traumas internos. Y ahora la pregunta queda en el aire. ¿Alicia fue solo un personaje o fue el reflejo de una infancia que Carroll nunca quiso dejar ir? Y yo abro el debate aquí en este momento. Tengo miedo. Si tú opinas que él era definitivamente un reprimido o no. La verdad, no tengo una respuesta clara. O sea, no puedo dar la certeza de que sí lo fue, pero tampoco lo descarto. O sea, para mí está entre todo indica que sí, pero también no hay pruebas contundentes de que sí lo hubiera sido, porque tampoco nunca se declaró que lo fue, pues. Simplemente fueron y nunca teorías. Se registró una acusación tampoco. Sí, ¿Y tú? Pienso lo mismo. O sea, pienso de que obviamente hay cosas muy raras y efectivamente la relación en general entre un hombre de 24 años y una niña de 4 años. La pregunta es ¿por qué pasaban tanto tiempo juntos? O sea, ¿por qué? Aunque dices tú, a lo mejor lo que yo te decía, ¿no? Tal vez era más como parental, ¿no? De que, ay, yo te cuento cuentos y eso lo entiendo, pero ya cuando empiezas a indagar un poquito más en la historia y en la información te das cuenta de que... Pero también, o sea, cosas muy raras. Tú dices como que, ok, te cuentos, pero tú tomas fotos de... O sea, ajá, aunque sí es verdad que en eso es bastante, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Que cabe aclarar que era una práctica, como ya lo mencionamos, bastante común, sí se hacía, era normal. Y más que él era fotógrafo. Entonces... Bueno, le gustaba la fotografía. Bueno, sí, no era fotógrafo, pues, pero tenía una pasión. Mucho fanatismo hacia eso. Sí. Pero sigue siendo extraño, o sea, te deja una sensación de que algo sucedió, la verdad. Sí, ándale, es como una pregunta en el, o sea, como... Ay, no sé. Nadie te lo puede confirmar, pero incluso la nieta de Alice dice que él estaba enamorado de ella. O sea, fue un fundamento que ella dijo. O sea, no es algo que es inventado. Eso realmente ella lo dijo en una entrevista. Sí, y él pues era una persona
que debo decir bastante extraña en la cuestión de que era muy introvertido, y no porque los introvertidos sean extraños, porque yo soy introvertida, Sí, Elena también, entonces no, pero me refiero a que Las introvertidas graban un podcast. literal, él era como que introvertido y no le gustaba el contacto adulto, lo cual me sigue pareciendo muy extraño. Sí. Que una persona Se sentía más cómodo con los niños. o sea, se Eso me es hace lo que muy pasó. eso es lo que se me hace más extraño, pues, o sea, no entiendo. Si hay aquí algún psicólogo que pueda decir si eso tiene un nombre o algo así, pues estaría muy bien que nos comente. Sí. Y pues sobre la historia sobre la historia de Alicia, puedo decir que yo de chiquita vi la película. Y te traumaste. No, fíjate, no me traumé, pero siempre me ha parecido muy padre y muy loca. Es que siento que tiene un concepto súper padre. O sea, fuera, sea lo que sea, siento que la historia está muy padre porque es algo que no ves. Y que dices, ¿cómo se le ocurrió eso a alguien? Pero ya que te pones a indagar e investigar, pues si te das cuenta de cosas de que, ok, está inspirado en esto y pasó esto. Entonces, Sí, y la crítica hacia los adultos. y pensar también, es que es raro, o sea, ¿por qué se inspiró en ella? O sea, ¿por qué se inspiró en Alicia? O sea, Pues según ella se lo pidió, ¿no? o sea, le dijo, o sea, le contó lo que estaba pensando que le estaba saliendo de la cabeza en ese momento. Y Ajá, pues sí, sí, le sí, dijo, sí. o sea, como que, pues, hazlo para mí, pues. Pero pues le hizo caso. Es raro. Sí, pero pues bueno, al final del día Alicia sigue siendo muy importante. El cuento de Alicia es muy importante y creo que es uno de los que a todos nos han, si no nos han contado de niños, hemos visto la película y pues está muy interesante la historia. Cuéntenos ustedes, o sea, cuéntenos ustedes en los comentarios qué opinan, o sea, si ustedes creen que sí era ya saben que no lo podemos mencionar mucho, pero si creen que era alguien que tenía un interés más allá en la niña que solo una amistad, o si creen que no, que simplemente era una amistad y ya. Que simplemente en la época era algo Normal. Era normal y él era, no sé, le gustaba más juntarse con los niños. Que me digas que es muy raro, pero sí. ¿Puedo proceder? Yo puedo Proceder continuar. a darle el término a este podcast. Nos vemos en el próximo episodio donde lo extraño, lo simbólico y lo oculto vuelven a abrir las puertas a otros mundos. Un aplauso. Y aplauso porque grabamos otro episodio después. Muchas gracias. Fíjense que está mucho más cortito que el primero. Pero sí, mucho más corto. Pero muchas gracias por estar viendo este video. Les mandamos un saludito. Nuevamente aquí está el correo en el que nos van a poder mandar historias de ustedes, que vamos a hacer un episodio especial contando esas historias de ustedes para que estén atentos. Y pues nada, les mandamos un besito y un abrazo. Muchas gracias por ver el video. No se olviden, ustedes chicos, ubican un botón rojo. Pueden darle clic, suscribirse, darle like, es compartirlo. Y es gratis, no cobran. También Ella bien hambreada, ¿no? like. Ella la más Como hambreada. la MP3. Le pueden dar like, manita arriba o manita abajo, como ustedes quieran. Cualquier interacción es válida, pero si puede ser manita Eso arriba, dice ahí eso dice sí. Pero si es manita arriba, mejor. Esperamos les haya gustado. Y pues nos vemos en un También nos pueden dejar sugerencias de lo que les gustaría que habláramos aquí. Si ustedes coméntenos todo lo que quieran. Pues nada, bye. Bye, gracias por ver. Ay, yo. Ella es jurada.